Pues nada, estamos aquí nuevamente. Este capuchino de Alicia va teniendo su saborcito. Tiene este punto, tomar un capuchino con personas que te cuentan unas cosas increíbles es para pasárselo bien. Bueno, es que hablar de una persona que tiene una vida tan rica como político, como economista, como profesor, también he descubierto que escritor, comentarista de varios medios de comunicación, pero con un toque muy personal, que esto nos lo va a contar nuestro invitado de hoy, que seguramente habéis oído, visto, escuchado y leído, está clarísimo, por un lado, por el otro. También fue diputado en el Congreso, en una época pues de esas que estamos hablando últimamente en este capuchino conmigo. Me encuentro en un lugar muy especial donde seguramente estas paredes del IES, que seguramente muchos habéis oído de este instituto de Business School, de estos que hay que tomar para seguir aprendiendo siempre y formándonos, seguramente estas paredes han visto cómo nuestro invitado ha escrito parte de sus obras que hablan de política, de la actividad profesional, del mundo empresarial, de los trabajadores inmigrantes en España. O sea, ha tocado muchísimos temas, también la jubilación. Hay una frase que me encanta que dice: dirigir es educar. No voy a seguir adelante con esta larga introducción porque estoy con alguien que llevo tiempo intentando saber cómo era, pero he descubierto que tiene unos ojos azules muy bonitos. Y gracias. Rápidamente, de nada. Es verdad, tiene usted, o tú te voy a llamar de tú si no te importa, una mirada que guarda muchísimas vivencias. Gracias por tomarte un café conmigo, un capuchino con Alicia para el diario La Razón. Arrancamos un día especial con don José Ramón Pin Arboleda. Tenía grandes deseos de estar sentada enfrente de ti para... No, sé que no me puedes contar toda tu vida porque como habíamos comentado, nos tendría el periódico que dar, pues no sé, 25 años online. Pero al final yo sé que como buen comunicador que eres, porque sin duda lo eres, vamos a contarle a los oyentes pues historias que tú has vivido y que les van a interesar muchísimo. Cuéntame un poco el arranque de tu carrera, de tu vida, así brevemente. Bueno, yo fui el hermano mayor de 10 hermanos, de una familia clásica, digamos media española. Mi padre era funcionario, mi madre trabajaba en casa y siempre quise ser político, cosa curiosa. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando conocí a mi esposa, mi actual esposa, llevamos 51 años casados, pues le dije que quería ser político. Mari Carmen me miró con cara de escéptico y dijo, bueno, porque yo le había dicho que sí, pero no en el franquismo, porque el franquismo no era mi aspiración. Y entonces ella pensó, bueno, esto será una cosa de juventud, y por tanto pasó. Pero con el tiempo, cuando empezó el rey, en el año 1975, por primera vez a hablar de una España diferente, pues ya decidí actuar activamente en política a través de un partido político, que era lo que hay que hacer en democracia. Bien es cierto que durante mi época de universidad había sido delegado de curso, había participado en las asambleas, digamos, clandestinas, etcétera, pero de forma muy discreta, por así decirlo. No como un hermano mío que acabó en el Tribunal de Orden Público, o como otro hermano mío que era de extrema derecha, o sea que de los 10 teníamos de todo. Entonces, en el año 1975, el rey
dice que España iba a ser diferente y montamos un partido que era un heredero de alguna forma de uno de los partidos de la derecha valenciana de la República, de aquellos que formaron la CEDA, con Gil Robles a la cabeza. O sea que aquello. Y entonces el presidente era un exdecano del Colegio de Abogados de Valencia, que se llamaba Emilio Attard, y yo fui el secretario general del partido, por una razón que descubrí, y es que siempre llegas a los sitios y trabajas. Entonces resulta que cuando nos reunimos la segunda vez, en lo que se llamaban los partidos taxis, porque todos cabíamos en un taxi. De verdad, a ver, ¿cómo que partidos taxis? Sí, porque todos cabían, casi todos, por España había un señor que decía, voy a montar un partido político. Montar un partido político, Partido Socialdemócrata, Liberal. Había uno en Andalucía que se llama Partido Social Liberal. Y entonces todos cabíamos en un taxi. Entonces, lo que pasa es que en la segunda reunión, que habían dicho, alguien que escriba algo. Y en la segunda reunión yo llevé escritos unos estatutos. Claro, ya cuando tú trabajas y los demás no trabajan, acabas haciéndote digamos, el protagonista. Y Emilio Attard, que era un abogado, vio los estatutos, vio que eran razonables y me nombró secretario general del partido. Bueno, entonces siguió la cosa porque hubo un momento en que, digamos, el centro-derecha español se fue aglutinando. Estaban los liberales de Joaquín Garrigues, estaban los demócratas cristianos de Fernando Álvarez de Miranda, estaban los socialdemócratas de Paco Ordóñez, todo era un conjunto. Se fue aglutinando a formar una cosa llamada Centro Democrático. ¿Que estamos hablando de qué año? Esto es el año 1978, 78. 2 años después de la muerte del dictador. Y entonces se llamó Centro Democrático. Y al frente de él estaba un exministro de Franco que había dimitido, y con esa patina de que haber sido el rebelde, Pío Cabanillas Gallas. Totalmente. Era un señor bajito, de que se pueden contar muchas anécdotas. Era gallego, como tú, lo cual era una cosa, de apellido, ¿no? Era una cosa, o sea, no había forma de saber lo que pensaba. Muy gallego. Muy gallego. Y entonces Emilio Attard, que fuera mi presidente, fue vicepresidente de ese partido. Y entonces, curiosamente, había un partido del régimen que se llamaba Unión del Pueblo Español, cuyo presidente era Adolfo Suárez, además presidente del gobierno. Y entonces, un día, Adolfo Suárez se va a Estados Unidos, porque ya había ido el rey a hablar a las Naciones Unidas, digamos, acompañado por su ministro de Exteriores, que era el conde de Areiza, que le había abierto, por así decirlo, el mundo exterior. Y entonces Adolfo Suárez ya fue a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos anunció que se iba a presentar a las elecciones del 77, que eran las primeras elecciones. Cuando estaba fuera de España. Estaba fuera de España. Y entonces, ¿tú dónde estabas? Yo estaba en Madrid. ¿Y cuando escuchaste? ¿Habéis escuchado esto aquí en Madrid? Dijimos, bueno, este señor tiene bastante... Porque, claro, tenía el poder del aparato del régimen. Exactamente. Este señor va a tener bastante poder. Y entonces Centro Democrático se alía con Unión del Pueblo Español, que era el partido de Adolfo Suárez, y por eso es UCD, Unión de Centro Democrático. Exacto. Ese es el origen. Y entonces ahí Adolfo Suárez es el presidente y nos presentamos bajo esas siglas en el año 77. Okay. Bueno, entonces, una cosa muy curiosa, el señor presidente de gobierno, don Adolfo Suárez, decide que tiene que montar sus listas electorales. ¿Y cómo lo hace? Pues coge a su ministro de Obras Públicas, que era el que había sido presidente de Unión Explosivos de Río Tinto. Definitivamente, ¿qué recuerdos me traes? Pero me traes muchísimos recuerdos. ¿Qué época? Empresa que le deja a Calvo Sotelo, exacto, le deja unas instalaciones en la calle Serrano. Sí. Y entonces, para hacer las listas, ¿qué ocurría? Calvo Sotelo estaba en un despacho, y entonces en la antesala del despacho había pues representantes de esos múltiples partidos taxi. Y, por ejemplo, Emilio Attard, que era el partido, digamos, más estructurado de todos, entra en el despacho
Y Calvo Sotelo dice, pues he hablado con Garrigues, que tiene a Chimo Muñoz Peirats desde hace mucho tiempo como su representante en Valencia, pues que vaya al segundo, tú el primero, tal cual. O sea, se hacían así las cosas, ¿no? Y entonces fuimos, y a mí me pusieron el número 5 de la lista. 5, ¿eh? Porque yo era el secretario general, el 5. Había un liberal, un nacionalista valenciano, otro demócrata cristiano y otro. Y entonces salimos 5. O sea, pero cosa curiosa, porque nadie esperaba que la UCD sacase tantos diputados. Claro, claro. Porque la UCD era nueva, claro. Mientras que, por ejemplo, la Democracia Cristiana había sido un partido en la clandestinidad durante muchísimo tiempo, etcétera. O el Partido Socialista, tal. Bueno, total, que salgo de diputado y me encuentro en el año 77 en las Cortes sentado en un escaño. Yo decía, hay que ver. Me pellizcaba un poco, porque yo decía, oye, de 40 y tantos o 30 y tantos millones de españoles, hay 350 y uno soy yo, pues asombroso, ¿no? Pero lo que me encanta de cómo cuentas, que bueno, para ti era divertidísima esa época. Bueno, era una cosa excitante. Y además un poco con temor de toda la velocidad que fue todo. Un poco así sentías la historia por las venas. Vamos, lo has definido perfecto. Es más, hay una anécdota que la gente a veces se asombra de lo que han hecho. En la digamos, inauguración de las Cortes, con el discurso de Su Majestad, entonces Juan Carlos I, pues fui a sentarme a mi escaño. Claro, evidentemente, como era una cosa especial, mi mujer vino conmigo para acompañarme, no en el escaño, pero sí en la tribuna. Y nosotros teníamos 2 niñas. Una que se quedó mi suegra, pero la mayor era un poco rebelde y mi suegra dijo que no se la quedaba ni de broma. Total, que mi hija, a pesar de lo que digan otros, fue la primera niña de 4 años que se revolcó por las alfombras de las Cortes Generales mientras el rey estaba haciendo su discurso. No me lo puedes creer. Sí. Oye, ¿habrá imágenes de este? No las hay. Oh, ve tú a saber. No las hay, porque luego ha habido una, digamos, diputada, ya muchos años después, un poco de estas de izquierdas que presume y que se llevó a su bebé a las Cortes. Digo, bueno, no, que fue mi niña. Fue mi niña, pero no le dimos ninguna importancia. Bueno, este es un tema. Y bueno, tu mujer cogió a la niña y la sentó al lado. Sí. Se quedó ahí tu niña saludando al rey. No, al rey no lo saludó, pero se revolcaba por las alfombras. Eso está muy bien. En lo que llaman el salón de los pasos perdidos, sí, y todas esas cosas. Donde estaba. Bueno, entonces, claro, y entonces tuvimos que hacer la Constitución. Así es. Porque al principio lo que Adolfo Suárez pensaba era no hacer una reforma de las leyes franquistas para introducir la Nueva España. Pero ahí es verdad que tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, como el Unión de Centro Democrático, incluso Alianza Popular, dijimos no, hay que hacer una Constitución nueva. Hay que tener en cuenta que en realidad aquellos partidos taxis, el único partido realmente que tenía una estructura interna buena era el Partido Comunista de España. Increíble. Sí, porque había mantenido la clandestinidad con Santiago Carrillo. Okay. Y Santiago Carrillo, yo tenía un enlace con Santiago Carrillo a través de un periodista. ¿Cuál es? Antonio Fontán. Claro. Que había sido presidente de un periódico que el régimen había destruido. El periódico Madrid, me parece que se llamaba. Sí, efectivamente. Y entonces un sobrino suyo venía de vez en cuando a España a conectar con los que teníamos alguna inquietud. Y decía, este año no pasa, habrá huelga general y caerá el régimen. Claro, un año tras otro. No, porque en el fondo lo que había ocurrido en España era el nacimiento de una gran clase media. Y esa gran clase media no tenía ningún interés en tener ningún tipo de revolución. Quería evolución, pero no quería revolución. Entonces, por ejemplo, pues el Partido Socialista pues había hecho alguna cosa en Suresnes, donde se eligió a Felipe González, pero como decía Ramón Tamames, que fue un diputado comunista y ahora es más de derechas que la pata derecha del caballo del Cid,
que ya es decir... Que ya es decir... Pues Ramón Tamames decía, los socialistas han estado de vacaciones durante el franquismo, porque él había estado en el comité del Partido Comunista, o sea que... A mí me encanta esto que dices. Sí, sí. O sea, la frase exacta es que los socialistas... habían estado de vacaciones durante el franquismo. Increíble. Y luego eso lo decían los comunistas, no es que yo lo dijera. Entonces empezamos a trabajar en la Constitución. Y he de decir una cosa, que yo presenté una enmienda, como valenciano que era, del diputado de Valencia, que es una enmienda que figura en la Constitución, que es el reconocimiento de los tribunales de agua y consuetudinarios de España, porque en Valencia hay un tribunal que es el Tribunal de las Aguas, que viene de la época de la Edad Media y en el que el derecho es oral, y entonces sirve para regular la entrada de agua en las acequias de la Huerta de Valencia. Entonces todo es oral y lo que decida el tribunal, sin necesidad de estar escrito, se hace. Bueno, pues yo presenté esa enmienda y se reconoce en la Constitución la existencia de esos tribunales de aguas o consuetudinarios en el trama del derecho español. De lo cual te debes de sentir orgullosísimo. Bueno, eso lo hice porque me lo pidieron los valencianos, tampoco creas que yo tenía mucha imaginación. Yo ya había dicho al inicio de esta genial entrevista, el genial café, genial capuchino, que hablar con José Ramón Pina Arboledas tendríamos que tener no sé cuántas horas más. Me gusta muchísimo cómo cuentas todo esto, porque son esos pequeños detalles y pinceladas que estás dando que realmente han hecho lo que ahora estamos viviendo. Tú has vivido por momentos tremendos, has creado muchísimas cosas y tal. De todos estos años que viviste tan intensamente, tan joven, en aquellos momentos donde pasaba todo podía suceder, se estaba creando todo. De ese momento donde me estás contando en las aguas de Valencia, ¿a dónde te gustaría saltar un poquito más actual? Bueno, luego tuvimos durante unos años una situación complicada, porque estaba el terrorismo, por ejemplo, tanto de izquierdas como de derechas. En la economía iba muy mal. Yo estaba en la Comisión de Economía del Congreso. El desempleo era muy alto. Entonces, hubo un momento en que el ejército español, o por lo menos una parte del ejército español, una parte muy minoritaria, hay que decirlo, se puso un poco nervioso y montó el llamado golpe de Estado del 23F del 81. Que puedo imaginar que tú estabas ahí dentro. Yo estaba y que dentro. Tu mujer, afortunadamente, se quedó con las niñas en casa. Estaba en Valencia, y en Valencia, además, hay que tener en cuenta que fue la única provincia en la que el capitán general sacó los tanques a la calle. De manera que mi mujer vio que yo estaba encerrado en el Congreso con los militares y que ella tenía los tanques enfrente de su casa. En Valencia. En Valencia. Y claro, entonces tenía dos miedos a la vez. Claro. Una, que con las niñas en casa en Valencia y viendo, escuchando en la radio. De hecho, puedo contar una anécdota que no sé que es que un amigo suyo le dijo, oye, salte de tu casa porque como saben que eres la mujer de un diputado, a lo mejor pues toman represalias. Y entonces dice Mari Carmen que iba en el coche y la niña pequeña le decía a la mayor, si a papá le pegan un tiro hoy, mañana no iremos al colegio. Por favor, no me vas. Ay, por favor, pero la verdad es que durante todo este tiempo muchos españoles lo que queríamos era una España distinta, una España democrática, una España europea y una España en la que se respetase a todos, tuvieran la ideología que tuvieran. Ese momento que estalla aquellos tiros, ¿qué sentiste? ¿Tuviste tiempo de pensar? Pues yo pensé dos cosas. Una, ya está aquí otra vez el espadón del siglo XIX español, porque en el siglo XIX español también impidieron el Congreso, que nos quiere volver a las tinieblas de las dictaduras. Uno. Y la segunda pensé, dice, bueno, probablemente tendré que pensar en México, Francia, porque probablemente
a los de derecha nos exilian. A los de izquierda no sé lo que harán, pero a los de derecha seguro que nos exilian. ¿Te quedaste ahí? Me quedé allí y la verdad es que fue toda una patachada por parte de los que hicieron el golpe de Estado, entre otras cosas porque no estaban organizados. O sea, fue un desastre total. O sea, y afortunadamente el gobierno, digamos, provisional que se montó con los subsecretarios consiguió, con la ayuda del rey, que esto muchas veces se olvida, del rey Juan Carlos, consiguió reducir el golpe de Estado a una anécdota prácticamente en la historia de España. Y de ahí tuvimos una España que primero empezó a crecer esa clase media mucho más. Tuvimos una España en la que nuestra competencia, por ejemplo, en el tema de turismo, se explotó. O sea, tuvimos una España en la que empezamos a tener empresas multinacionales. Telefónica empezó a expandirse por Latinoamérica, Iberdrola también, Endesa, que luego se la compraron los italianos, había establecido también filiales en Chile, etcétera, etcétera. Teníamos una banca fundamental, el BBVA tiene una gran banca en México, el Santander en Inglaterra. O sea, crecimos muchísimo y entramos en Europa. Y eso ha cambiado España. España es totalmente distinta. Ahora que tocas Europa, ¿cómo ves el papel de España actualmente? Lo que está pasando, obviamente contento de la decisión y de la presencia de España en la Unión Europea. ¿Cómo ves en este momento esto? Entre que llega el tema del Consejo General del Poder Judicial, entre la nueva ley de amnistía, todo esto. Mira, Europa es un salvavidas para España. Gracias a Europa tenemos una seguridad de que no va a haber grandes errores cometidos por los gobiernos españoles, que a lo largo de la historia los han cometido. Entonces, afortunadamente, hay unos señores en Bruselas que de vez en cuando nos hacen ser más responsables. Pero le pasa lo mismo a Italia. O sea, Meloni en realidad no está haciendo lo que dijo que iba a hacer porque está en Europa. De manera que Europa es una especie de moderador que nos conviene a todos. José Ramón, el cambio generacional es tremendo y el cambio de hábitos y de mentalidad y de todo, en todo ha cambiado en esta nueva era. ¿Qué valores crees que han cambiado más significativamente entre tu generación, esa época que tú viviste y la actual? Bueno, yo creo que una de las cosas que ha cambiado fundamentalmente es la palabra esperanza. Nosotros teníamos esperanza. Nuestra generación tenía la esperanza, especialmente la generación española, de que íbamos a vivir mejor, más libres, con más democracia y con mayor nivel de vida. Y lo que hay ahora es un poco de desesperanza. Los jóvenes creen que no van a vivir mejor. No le dan tanta importancia a la democracia, que es vital, porque ya la tienen. Claro, porque no han conocido otra cosa. Claro. Pues entonces, para ellos no es un valor esencial. ¿Por qué? Porque no saben lo que es la falta de democracia. Pero y la libertad igual. Esa sensación que tienen los jóvenes, que nos lo sentimos en nuestras casas, en las calles, en las universidades, como aquí, me puedo imaginar en IES también se siente. Internet ha causado esta incertidumbre en las nuevas generaciones, porque en nuestras generaciones, en la mía, no sé en la tuya, incertidumbre siempre la tienes desde el momento en que ya empieza a crecer y dices, a ver ahora qué me dedico. Pero es que ahora como que ha crecido esa incertidumbre y a mí me parece extraño, con la cantidad de información tan rica para formarse y decir, a mí me gusta esto, yo llegaré a lo máximo de esto. Claro, o sea, el impacto de Internet y la tecnología debería de ser para lo contrario, ¿no te parece? Porque la desesperanza viene en parte de un error de concepto, que es que las cosas se pueden conseguir sin esfuerzo, y eso no es verdad. Esto me ha gustado muchísimo, porque
una de las cosas que más me puede atraer de tu persona es que en tu vida has estado muy cerca siempre de crecer, siempre de enseñar, siempre de comunicar. Y esto es lo que acabas de decir, vital. José Ramón Pin Arboledas, no quisiera terminar nunca de hablar contigo. Bueno, alguna vez hay que acabar. Pero lo que sí que hay que dar es, el futuro es de los que lo hacen. El futuro no es una cosa que te viene, lo tienes que construir. Y las generaciones actuales tienen que construirlo, pero construirlo con valores certeros. La libertad, la democracia, la generosidad. Estos son valores importantes. Así es, José Ramón, ha sido, mira, ¿qué voy a decir? Interesante desde luego. Me encanta tu espontaneidad, me encanta lo que cuentas de esos puntos claves de lo que se ha vivido en España, porque tenemos que contar de esta manera a las nuevas generaciones, a las presentes y a las futuras, porque esto se quedará en internet gracias a la tecnología, de todo aquel pasado que con vuestro esfuerzo y con vuestra dedicación habéis construido. Ahí queda ese trocito en la Constitución. Bien. Ahí se queda la anécdota de tu hija, ahí en la alfombra, que la puedo imaginar, y que me encantaría pensar que más adelante retomar donde nos hemos quedado para ver después todo lo demás que tienes por contar. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que sirva para algo. ¿Cómo no va a ser? Nunca lo puedes dudar. Bueno.